ahora, ¿cómo llega usted, un antropólogo, a la unidad de salud mental del Hospital San Juan de Dios? ¿Cuál era ese papel que tenía usted allá? Eso fue muy simpático. Primero, eso tiene un nombre propio. Cuando llegué, el director del departamento de psiquiatría era un médico muy importante, que fue decano de la Facultad de Medicina, un médico psiquiatra muy importante. Vive todavía. Es un hombre que se encuentra muy bien de salud y muy lúcido. Ismael Roldán Valencia. Ismael Roldán siempre tuvo intereses sociológicos, intereses antropológicos en particular, ¿no? Y siempre fue un curioso y muy relacionado además con la antropología, ¿no? Los residentes de psiquiatría recibían un entrenamiento en antropología, precisamente un seminario en antropología, que lo hacían los colegas del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, pero no era un entrenamiento que estuviera vinculado a la propia clínica. Entonces lo que vio Ismael fue la necesidad, ¿sí?, de juntar ese entrenamiento a la propia clínica, porque en la unidad de salud mental se estaban viendo muchas cosas que decía el doctor Roldán, eran más para antropólogo que para psiquiatra, pues cosas de brujería, cosas de encantamiento, cosas de chamanes, de tomas de yagé, toda esa serie de cosas que se podrían llamar, o que los médicos tendían a llamar pensamiento mágico o prácticas mágicas, pero sentían que no podía, que eso lo rebasaba. Y entonces el doctor Ismael Roldán dijo, no, pues esto hay que traer un antropólogo que pueda vincular la enseñanza en esos aspectos de la antropología, sobre antropología simbólica, chamanismo, religión, mitología, magia, etcétera, ¿no? Y que trate de vincular eso al quehacer diario del psiquiatra, ¿no? A lo que está pasando en el piso, o lo que está pasando con los pacientes, lo que está pasando en urgencias, que muchos le creen más al brujo, que muchos le creen más al hermano curador, al sanador, que muchos le creen más al chamán y que a la primera oportunidad pues abandonan el tratamiento psiquiátrico. Por ese camino fue que yo entré, porque hizo entonces el doctor Roldán un concurso, yo me presenté y fui profesor de medio tiempo durante muchísimos años allá, a pesar de que conservé mi vinculación como profesor de antropología de la Universidad de los Andes. Por eso llego yo allá, un poco porque según el doctor Roldán, lo que estaban viendo los psiquiatras tenía que ver más con antropología que con psiquiatría, y los médicos psiquiatras pues no podían entender eso mucho más allá de que eso era superstición, paganismo, cosas muy populares, una medicina popular, pero que pues todas sus campañas de psicoeducación y todos sus intentos pues de decir que la ciencia debe tener la razón, o debe tener la batuta, ¿no? Pues no estaban dando resultado. Entonces por eso entra un antropólogo, y ese fui yo, que fue un privilegio extraordinario, porque cuando uno comienza, pues está tan prevenido como ellos están prevenidos con uno. Uno tiene como antropólogo la idea de que los psiquiatras pues participan de todos esos mecanismos de control, de poder, de sujeción de los enfermos mentales, pues que ahora ya no son amarrados ni se utilizan camisas de fuerza, sino camisas químicas pues para eliminar la creatividad, la diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, uno piensa pues un poco con esos márgenes, un poco de que toda la locura es construida, que eso es un producto de la sociedad, que el capitalismo es el que engendra la psicosis o la esquizofrenia o el loco, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues los otros los psiquiatras pues están también un poco en guardia. Yo soy el médico tratante. ¿Este señor qué es? Este señor pues sabe hablar muy bien, pero no cura, no hace nada sino hablar. Entonces eran dos culturas realmente académicas muy diferentes, ¿no? Y al comienzo fue muy difícil, pues, eso fue muy difícil, pero muy interesante, porque a mí personalmente me obligó a entender qué era lo que ellos estaban haciendo, qué eran lo que ellos decían, cómo, cómo procedía su pensamiento, digamos, diagnóstico, cuáles eran sus premisas, cómo concebían el caso clínico. Entonces hube de aprender un poco su cultura, su forma de ver el mundo, su disciplina. Hube de aprender psiquiatría un poco. Y demostrarles que lo de antropología no era antipsiquiatría, como se
se pensaba, ¿sí? Ni tampoco pues éramos enemigos, sino que había una cosa allí que la antropología podría aportar más allá de conversación de cóctel, pues, que tenía una utilidad clínica. Y eso, por supuesto, tuvo que ver con la etnopsiquiatría, que tendió el puente entre la antropología y la psiquiatría. La antropología, la etnopsiquiatría ya estaba fundada, pues Georges Devereux, antropólogo psicoanalista de origen húngaro, francés, que se formó como psicoanalista, como antropólogo se formó nada menos que en Francia, pues, y en psicoanálisis también se formó en los Estados Unidos, tiene unas obras clásicas. Él después habló más de etnopsicoanálisis y después en la misma psiquiatría hubo una transformación hacia aperturas más culturales, más interculturales, de tal manera que se habla hoy de psiquiatría transcultural o de psiquiatría cultural, ¿no es cierto? Eso ha habido muchos puentes. Claro, ahí hay una divisoria importantísima que es el DSM-3, el Manual de Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, tercera edición 1980, que da todo el giro hacia lo biológico, ¿no? Hacia hacer de la psiquiatría una especialidad médica en el sentido biomédico de la expresión, ¿no es cierto? Con un sistema de diagnóstico, con un sistema de concebir la enfermedad mental y de hablar de ella, porque también es una forma de hablar de la psiquiatría, que un lenguaje común de los psiquiatras. ¿Sí? Ese manual va teniendo aperturas más hacia lo cultural, en particular el DSM-4 de 1994, es una apertura, crea una cosa que se llama los síndromes psiquiátricos culturales. Entonces hay unos terrenos ahí de encuentro que son propios de la psiquiatría transcultural, o de la psiquiatría cultural o de la etnopsiquiatría, son nombres muy similares dependiendo de dónde se sitúe usted. Me decían, bueno, camina, vamos a ver a esta persona que creemos que usted nos puede ayudar con ella, o escucha a ver qué es lo que usted cómo la ve y después hablamos de él. Entonces yo me iba con ellos, o en algunas ocasiones los pacientes sabían que estaba el antropólogo, entonces me iban a buscar y se metían al consultorio y hablábamos largas horas con ellos. A veces tenía yo que ir a urgencias, ¿sí? Porque habían encontrado, me acuerdo mucho, cosas de brujería y contras y cosas de esas y no sabían cómo lidiar con eso, o aún a piso también, ¿no? Entonces yo aprendí mucho acompañando en sus rondas a los psiquiatras, tanto de consulta externa como de hospital día, como de hospitalización y de enlace y de urgencias. También teníamos un club de familias, ¿no? Unos talleres de familias se llamaban en realidad. Eran 2 tardes o 2 medios días donde hablábamos mucho con los familiares de los pacientes. Eso lo organizó una doctora que era extraordinaria, de una facilidad extraordinaria para entrevistar a la doctora Elena Martín. Entonces yo la secundé durante mucho tiempo y paralelo a eso, pues yo tomaba mis notas, mis diarios de campo, ¿no? Entonces mi jornada típica ya iba de 7 de la mañana a 12 del día, 11 del día básicamente.